bastantes papas para cortar. Generalmente la papa que está tierna, que está buena para consumir, cuando ya empieza a alargar el brote, ahí sí ya nos indica de que está madura y entonces la podemos cortar de los costados si queremos conservar la semilla. Pero de todas maneras, para nosotros la mejor técnica es la que mostramos en el video de cómo sembrar el chayote o la papa del aire, que es cubriéndola toda. Entonces la misma papa protege la semilla de todos los estados, digamos, del clima. Entonces la pueden plantar en cualquier época del año. Comidita para la tierra. Un poco de comida para nosotros y un poco para la tierra. Eso. ¿Quieres más? Toma. Bien, ¿no? Bueno, y luego le sacamos las partes un poquito más duras. ¿Sí? Tratando de conservar lo más que podamos. Y acá, sí. Esta parte es muy fibrosa y la sacamos. Y todo esto lo cortamos en cubitos para el dulce. Ahora licuamos esto porque vamos a hacer mermelada. Lo pueden licuar en este instante así, o si no lo pueden licuar dándole un pequeño hervor para que esté más blando. Bueno, acá más o menos debe haber unos 8 kilos de fruta. O sea, por supuesto que había más fruta, pero entre que le sacamos la cáscara, las partes fibrosas y todo, nos deben haber quedado unos 8 kilos. Le vamos a agregar agua. Como verán, ya la papa es bastante aguada, tiene mucha agua y es por eso que no ponemos tanta cantidad de agua. Por eso favorece mucho prepararla así, de esta manera, si queremos hacer mermelada. No dulce de trocitos, sino mermelada, prepararla así, ya licuándola previamente. Sabemos que, bueno, que a nosotros también nos pasaba antes con la licuadora que teníamos, que no procesaba bien, entonces lo pueden hacer con una procesadora, o si no le pueden dar un pequeño hervor y luego procesarlo para que le dé esta textura de mermelada. Ahora vamos a agregarle clavo de olor. Nosotros calculamos más o menos por kilo unos 4 o 5 clavos de olor. Para nosotros es súper importante agregarle clavo de olor a las mermeladas o a los dulces porque cumplen varias funciones. Y una es que protege de bacterias y hongos, aparte de darle un sabor riquísimo. Algo muy lindo que les quería comentar es que, por ejemplo, estos clavos de olor que nosotros tenemos tienen más de 13 años. Los guardamos, tenemos varios frasquitos. La verdad que se pueden simplemente guardar en un frasco y duran una eternidad y siempre podemos sacar de ahí y tener para varios usos, porque bueno, también se puede usar para hacer remedios caseros. Bueno, y ahora vamos con el azúcar. En este caso nosotros la hacemos a la antigua con azúcar blanca, pero sabemos que muchos no la consumen, pueden hacerlo con azúcar rubia, con stevia, con el endulzante que ustedes prefieran. Pero bueno, la particularidad del azúcar también es que sirve para la conserva. En este caso pusimos 3 kilos de azúcar, pero bueno, saben que hay 8 kilos de fruta.
Se suele poner 1 kilo de azúcar por kilo de fruta, pero lo preferible es tener el azúcar propia de la fruta, por eso no le agregamos tanta cantidad en este momento de azúcar. Vamos a agregar jugo de limón. Se calcula el jugo de 1 limón por cada kilo de fruta. Bueno, ya van unas 3 horas de cocción, ya va tomando un lindo cuerpito, ya está lindo, pero todavía le falta bastante, así que bueno, lo que vamos a hacer es apagar el fuego y dejarlo reposar hasta mañana a la tardecita más o menos, después del mediodía, y ya ahí lo volvemos a prender hasta que se termine de cocinar. Así al menos lo hacían las abuelas. Se dejaba reposar, entonces toma mayor cuerpo y mucho más sabor, se asienta el sabor y el dulce la verdad que queda mucho más rico. Antes de ponerlo de vuelta al fuego, ¿no? Quería mostrarles cómo con el reposo de 24 horas aproximadamente, un día para otro, cómo toma cuerpo. Es impresionante el cambio y se asienta el sabor. Así que ahora le vamos a dar un ratito más. Con el fuego medio bajo, que se siga cocinando. Acá ya está. Ya con esta textura para nosotros está bien, aparte después cuando se enfría se pone un poquito más duro. Estos frascos ya están limpios y ahora lo que vamos a hacer es un vacío que es para almacenarnos por meses, de envase en caliente. Tratamos de ensuciar lo menos posible la boca del frasco y le dejamos aproximadamente 1 centímetro de distancia con la tapa y lo cerramos fuerte, lo cerramos bien. Te cedo, Roma. Una vez que está bien selladito, lo ponemos boca abajo y para que se termine de hacer el vacío se deja mínimo 24 horas a 72 horas, o sea 3 días en esta posición para que se termine de hacer el vacío. Y bueno, se puede utilizar durante meses. Hay veces que dura años, pero bueno, hay que llevarle un control. La verdad, súper contenta con la papa del aire, rendidora tremendamente. Esto lo hicimos con un poco nomás de lo que cosechamos. Y miren todos los tarros que sacamos, y aparte de eso me sobró todo esto que lo puse acá porque esto nos lo vamos a devorar seguro en esta semana. Y estoy feliz porque la verdad que es delicioso el dulce, ¿eh? Es suave, no es ácido para nada, por ejemplo para los que les gustan más los sabores dulces. Tiene un gusto muy agradable y diferente, así que re contentos. Espero que bueno, que el que tenga papa del aire o chayote como le llaman en otros lugares, tiene 1500 nombres, sidra papa, papa de pobre. Bueno, que pueda aprovechar esta receta para hacer conserva de dulce, de mermelada. En realidad es una conserva de mermelada específicamente, no de dulce.
Y bueno, y que pueda conseguir papa del aire y que se la pueda sembrar porque la verdad que es una maravilla. No busquen tanto la semilla, sino mismo la papa, porque es mejor sembrarla la papa directa, como que mostramos en uno de los videos. Mostramos todo el proceso paso a paso, cómo lo sembramos, cómo hicimos para sembrarla en cualquier época del año. Y la verdad que de una sola papa salió toda la abundancia que ustedes ya conocen, que hemos compartido en Facebook, que hemos donado y que también consumimos nosotros, por supuesto. Pero da para consumir nosotros, guardar y regalar. Así que imagínense. Eso es todo. Como siempre, los invitamos a suscribirse, los invitamos a que aprieten la campanita de notificaciones para que les lleguen todos los videos. Los invitamos a Instagram y a Facebook a que dejen sus comentarios, a que si les gustó el video nos dejen un dedito arriba y por supuesto que compartan el video. Bueno, un beso y hasta la próxima. Chao. Do you know I want your love? Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind.